nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, estrella guía para los últimos tiempos. Descripción, explicación de las apariciones por el reverendo Padre Carl Stelling, infatigable apóstol de la Virgen de Fátima y de la milicia de la Inmaculada de San Maximiano Kolbe. En este capítulo 10 de su libro nos habla qué pasó entre el 13 de julio y el 19 de agosto de 1917. Las 3 personas que estuvieron presentes, las 3.000 personas que estuvieron presentes el 13 de julio en Cova de Iría, dieron la noticia por todas partes del gran milagro que Nuestra Señora había prometido el próximo 13 de octubre. Esto forzó a los poderes políticos y a la prensa a reaccionar. Los primeros artículos en los periódicos, todos controlados por masones, trataban de ridiculizar y de caricaturizar tanto a los niños como a los eventos. El 11 de agosto, los niños junto con sus padres fueron citados a comparecer ante el administrador del consejo, que era viejo y feroz, y un masón desde hace 30 años, un masón anticatólico, como todos los verdaderos masones. Quería espantar a los niños. Lucía escribió: el administrador estaba dispuesto a forzarme para que le revele el secreto y la promesa, para que no regrese a Cova de Iría. Para cumplir con su propósito, no ahorró ni promesas ni amenazas. En vista de que no lograba nada, me dejó ir, protestando sin embargo que lograría su fin, aunque eso significara que tenía que quitarme la vida. ¿Y con qué derecho? El 13 de agosto se había reunido una multitud de más de 20.000 personas en Cova de Iría. En la mañana el administrador vino en su vehículo a casa de Francisco y Jacinta junto con un sacerdote de una ciudad de los alrededores. Pretendió que creía en las apariciones y que venía por la seguridad de los niños. Así se llevó a los niños junto con el sacerdote a la oficina parroquial, donde el sacerdote, en presencia del administrador, interrogó a los niños nuevamente. Después del interrogatorio, el administrador, declarando que ya estaba convencido, invitó a los niños a ser conducidos para su propia seguridad al lugar de las apariciones. Pero en lugar de llevarlos a Cova de Iría, retornó a la administración de Vilanova de Urem. Cuando llegaron, el administrador los encerró en una habitación y declaró que no saldrían hasta que no hubiesen revelado el secreto. Y bien, ese hombre no tiene derecho de hacer lo que hace. Va contra la ley, contra el derecho de los niños y contra la verdad. Además los engaña. Que las autoridades religiosas, incluso civiles, sean cautas, prudentes, analicen cosas de este tipo, es correcto, es necesario incluso, pero que engañen y amenacen y hacen estas cosas no es correcto, no es justo. Porque hay también falsos videntes y falsas apariciones, entonces tenemos que ser cautos, sí, pero justos también. Cuando llegaron, dijimos, el administrador los encerró en una habitación y declaró que los mantendría allí hasta que dijeran el secreto.
Mientras tanto, la gente estaba esperando en vano, en cuadrilla, la llegada de los niños. Alguien anunció que el administrador los había secuestrado. El testigo María Carreira relató: yo no sé qué hubiese sucedido si no escuchábamos el golpe del trueno, pero todo era casi como la última vez, el 13 de julio. Mucha gente estuvo horrorizada y algunos comenzaron a gritar que morirían. Todos comenzaron a dispersarse y alejarse del árbol sobre el cual Nuestra Señora había aparecido 3 veces. Pero por supuesto nadie murió. Después del golpe del trueno apareció un destello de luz y entonces pudimos ver una pequeña nube muy delicada, muy blanca, que se detuvo por un instante sobre el árbol y que luego se elevó en el aire y desapareció. La mayoría de los peregrinos confirmaron esta escena. La gente se decía la una a la otra: ciertamente que Nuestra Señora vino, qué pena que no pudo ver a los niños. Entre tanto, los niños fueron sometidos a interrogatorios ininterrumpidos, 9 en total. Solo el 14 de agosto fueron interrogados por separado y examinados por un doctor, sin resultado alguno. En consecuencia, el administrador decidió usar armas más duras y los puso en el calabozo municipal. Abuso de poder. Jacinta sufrió horriblemente por la separación de sus padres y Francisco estaba muy triste porque se había perdido el encuentro con Nuestra Señora. Los presos fueron muy buenos con los niños y trataban de consolarlos. Todavía era un país católico a pesar de tener dirigentes traidores, masones. Sor Lucía escribe en su diario: a continuación decidimos rezar el rosario. Jacinta se quitó la medalla que llevaba en el cuello y le dio a un preso que lo colgara en un clavo de la pared. Arrodillados delante de esa medalla, comenzamos a rezar. Maravilloso. Los niños en la cárcel cuelgan en el muro una medalla y rezan su rosario. ¡Qué ejemplo! ¡Qué predicadores del Evangelio estos niños! ¡Qué maravilla! Arrodillados, dijimos, delante de esa medalla, comenzamos a rezar. Los presos rezaron también con nosotros. Sí, una alma santa es misionera, es evangelizadora. Luego Jacinta, que ya no lloraba durante los interrogatorios, comenzó a sollozar cuando pensaba en su madre. Jacinta, le pregunté: ¿no quieres ofrecer ese sacrificio a Nuestro Señor? Sí quiero, pero sigo pensando en mi madre y no puedo dejar de llorar. Como la Virgen Santísima nos había dicho, de ofrecer nuestras oraciones y sacrificios también en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Nos pusimos de acuerdo y cada uno de nosotros elegiría una de las intenciones. Uno lo ofrecería por los pecadores, otro por el Santo Padre, el Papa, y el otro en reparación por los pecados contra el Inmaculado Corazón de María. Habiendo decidido esto, le dije a Jacinta que eligiera la intención que preferiría. Yo hago mi ofrenda por todas las intenciones porque las amo todas. De repente apareció un guardia que llamó a Jacinta con una voz amenazante. El aceite está hirviendo ahora, revélenos el secreto si no quiere ser quemada viva. Otra injusticia: amenazan con mentir a la niña de echarla en una olla con aceite hirviente. ¿Y qué contesta la valiente niña? No puedo. ¿Qué no puedes? Entonces yo haré que puedas. Ven. Ella salió sin siquiera decidir a Dios. Entonces Francisco me confió con infinita alegría y paz: si nos matan, como lo dicen, entonces pronto estaremos en el cielo. La fe fortalece estos niños. El niño siguió diciendo: qué maravilloso, ya nada importa.
Luego, después de un momento de silencio, que Dios le conceda a Jacinta no tener miedo. Yo voy a rezar una Ave María por ella. Poco tiempo más tarde, el guardia vino a llevarse a Francisco y posteriormente a Lucía, siempre la misma escena. El administrador y les hizo una tercera amenaza. Los tres vivirían juntos. Aún así no tuvo el secreto ni ningún tipo de confesión. ¿Por qué? Porque no tiene derecho. Toca a la iglesia, en este caso, analizar el asunto, pero él con amenazas de este tipo realmente es indigno. Claro, cuando uno no tiene fe, tampoco es justo que digan lo que digan. En general, todos los desastres de los últimos 3 siglos vienen del hecho de que hay gente que dirige los pueblos sin fe, no cree en Dios, no tiene temor de Dios, hacen lo que quieran. Un historiador decía, quizás, no me acuerdo la cifra, pero quizás 500 millones de personas murieron desde la revolución masónica en Francia de 1789, las guerras del siglo XIX, los exterminios, las guerras del siglo XX, las guerras mundiales. ¿Todo eso acaso no tiene relación con la pérdida de la fe en los dirigentes? Claro que sí. Claro que sí. Y nos hicieron creer que somos en democracia, mandamos, entonces somos libres. Sí, libres para hacer pecados, es verdad. Hay mucha libertad para el pecado, pero lo demás nos paralizan, más bien nos hacen esclavos del pecado. Entonces aquí este administrador realmente es injusto con estos niños. A la mañana siguiente, luego del interrogatorio final, llevó a los niños de regreso a Fátima. Todos estaban muy enfurecidos contra el administrador y contra el sacerdote párroco. Los niños fueron secuestrados después de haber dejado la oficina parroquial. Aquí el párroco tampoco no tiene derecho de colaborar con esta cosa. Que haga su examen, claro, es su deber y es normal, pero que colabore con un administrador masón, anticristiano, ateo, para secuestrar niños, no tiene derecho. Ahí vemos que a veces hay hombres de la iglesia realmente que juegan con el fuego para su deshonor y vergüenza. El párroco, discerniendo el truco del administrador, escribió una declaración pública que no tenía nada que ver con el acto odioso, sacrílego que fue cometido al secuestrar repentinamente a los 3 niños. Gracias a esta carta pública, los eventos de Fátima fueron publicados por primera vez en la prensa católica. Aquí vemos que Dios, a pesar de permitió eso para hacer más publicidad, podemos decir, más publicidad a la aparición de Fátima. ¿Por qué? Porque esto va a preparar miles y miles de personas a asistir al milagro de octubre. Que Nuestra Señora de Fátima ruegue por nosotros, y en este tiempo de peste, donde la gente en muchos lugares está confinada, que Dios tenga piedad de ellos y les dé paciencia y fortaleza, sacar provecho para examinar su conciencia, arrepentirse, porque todo el mensaje de Fátima es arrepentimiento, conversión, reparación. Y hoy, por desgracia, muy poca gente sabe de reparación. Dios perdona, es verdad, pero exige reparación. Y esto es lo que hizo Cristo en la cruz, reparar por nuestros pecados, merecernos el perdón y la misericordia. La Virgen dijo a los niños de ofrecer sacrificios, oraciones en reparación por las ofensas hechas a Dios y a su corazón inmaculado, y por la conversión de los pecadores. Queridos hermanos, la ignorancia religiosa es muy peligrosa. Nuestro mundo actual está hundido en una olla, no de aceite hirviente, como dijo este masón, sino en el vicio, en los pecados, en los más horribles, hasta pecados contra natura. Todos esos pecados de asesinato de inocentes, de aborto, de homosexualismo, de modas indecentes, de adulterio, de fornicación, de mal ejemplo, todos estos mensajes pornográficos que circulan y cualquier tontito lo reenvía a toda su gente, y bien son pecados que claman al cielo, son pecados gravísimos. Tenemos que reparar por esos pecados, hacer penitencia por los nuestros y conocer más y mejor nuestra doctrina, nuestra fe.
El problema es la ignorancia religiosa. Hace más de 100 años el Papa San Pío X dijo: la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer la fe católica, por no conocer el catecismo. Por eso les aconsejo de leer el catecismo, leer el Evangelio, leer la vida de los santos, que es el Evangelio puesto en aplicación, y también escucharlo. Tenemos un canal en YouTube que se llama Catecismo Católico Tradicional. Ahí pueden escuchar todo el catecismo explicado. Que Dios los bendiga.